Buena muchachos, bienvenidos todos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a continuar ya con la finalización del análisis de las carteras tipo, ¿ya? En el video anterior vimos la cartera número 3 que está enfocada 100% en crecimiento en acciones de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ahora nosotros nos queda revisar la cartera número 4, ¿cierto? Que se mencionó también en el video anterior, que más que nada son carteras híbridas entre acciones de crecimiento de USA más acciones de dividend growth de USA, ¿ya? Un 50-50, ¿ya? Eso es lo que está considerado para los ejercicios. Y la cartera 5 que es una cartera extra adicional que yo quise agregar para también mostrar la importancia que tienen las empresas chilenas dividenderas, ¿ya? Por lo cual, esa cartera está conformada principalmente en un 50% por crecimiento de Estados Unidos y un 50% por empresas dividenderas de Chile, ¿ya? Así que, sin más que mencionar, vamos a comenzar a compartir nuestra pantalla para comenzar el análisis. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a partir con la cartera 4 primero. Si todos bien recuerdan, en la cartera 3 ya lo dijimos, revisamos solamente lo que conlleva a empresas de crecimiento, que por lo demás son las que tienen la mejor rentabilidad en el largo plazo. ¿Ya? Y ahora nos enfocamos en la cartera número 4 como partida inicial. ¿Ya? ¿Qué tiene la cartera número 4? Vamos a agrandar un poquito aquí. Bueno, principalmente la cartera número 4 se compone por Microsoft, del rubro de la tecnología, ¿cierto? Por la parte de empresas de crecimiento, seguido también por Amazon, que también es parte de la empresa de crecimiento, por la parte del e-commerce principalmente, y después tenemos empresas de consumo de 3M, que sería como la parte de dividend growth, ¿ya? Bueno, 3M todos sabemos que está con un castigo bastante brutal desde sus precios máximos. Entonces, este ejercicio yo lo hice considerando 3M, porque es una empresa que entrega dividendos que sienten en el tiempo, y también por el tema de que si nosotros empezamos a comprar 3M en el 2018, lamentablemente nos hemos comido una caída bastante desagradable porque 3M está prácticamente transando cerca de los $100, ¿ya? Entonces también para reflejar de repente que este tipo de inversiones cuando uno entra en un punto donde entra muy caro y se come tremendas caídas, en el largo plazo se van amortizando esos golpes si eres constante en la empresa invirtiendo y crees que los fundamentos son buenos, eh, hay que seguir recomprando, hay que seguir comprando para poder quizá llegar a un precio promedio un poquito más abajo de lo que lo compraste inicialmente, ¿ya? Siempre y cuando la empresa tenga fundamentos buenos por detrás. Si no los tiene, si se deterioran sus fundamentos, si no ya dejan de ser lo que eran, ahí ya cambia la estrategia. O sea, no sería una buena estrategia seguir comprando esta empresa, ¿ya? Bueno, y por el parte del rate, que es el Realty Income, que es uno de los rates más famosos de Estados Unidos, que por lo demás tiene una bastante atractiva inversión dividendera, ya que entrega dividendos bastante buenos, ¿ya? Entonces, aquí hay un problema de ahí. Bueno, están todos iguales, pero se entiende. Error de tipeo. Ya, entonces partimos. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, sabemos los dividendos que nos entregan, ¿cierto? Desde 2018, 2022, mismo resumen de los otros análisis que hicimos en su momento. Eh, Tenemos precios de compra. Estos precios de compra son los precios iniciales del año en curso, ¿ya? Del primer día hábil del año en curso. Esos son los precios de compra, ¿ya? Y los precios de cierre vienen siendo los precios del primer día hábil del año siguiente, ¿ya? Como lo mencionábamos en todos los ejemplos de los casos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos por Microsoft? Mismos datos que revisamos. Los dividend yield son bastante chiquititos, ¿cierto? De 2%, actualmente está en 0,7% por un tema de que estamos comprando un precio más caro, ¿cierto?
La tasa de crecimiento de los dividendos es bastante interesante, es cercano al 10% anualizado. O sea, podemos estimar que los dividendos de Microsoft que continúan más adelante estarían en torno al 10% en crecimiento. O sea, podemos estimar años, los flujos que van a recibir en dividendos, o sea, los dividendos que nos van a repartir con un crecimiento del 10%, o sea, 10% anualizado. Ese es más o menos el promedio de los últimos 5 años, que no quiere decir que sea efectivamente así. Puede que Microsoft empiece a aumentar su dividendo si le va bien en un porcentaje mayor, ¿ya? Porque también depende mucho el payout que tenga esta empresa respecto a su BPA. Entonces, bueno, en la cartera 3 también tenemos ese dato que también podemos ver. Si por ejemplo, ¿dónde está Microsoft? Microsoft tenía un BPA de 2,13, ¿cierto? Y repartió 1,68. Aquí a su payout se va distanciando bastante. Si nosotros, por ejemplo, calculamos cuánto es lo que reparte en el año 2022 versus lo que gana, vamos a ver al tiro cuánto es el payout que tiene actualmente. Estos datos igual lo podemos obtener de distintos lugares, no necesariamente desde acá, ¿cierto? O sea, tiene un payout de un 26%. Ese es el payout que está actualmente Microsoft, que por lo demás no deja de ser importante, ¿ya? Le está marginando bastante del BBA. Entonces, pero bueno, la idea es que para este tipo de empresas de crecimiento, la idea es que el payout eh, fuera lo más bajo posible, ¿ya? Que no nos paguen tantos dividendos para nosotros tener un rendimiento por crecimiento por mayor valor bastante mayor, ¿ya? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, la tasa de crecimiento de los precios de compra anda en torno al 41%. Ya vimos los ejemplos anteriores que nos quedamos cortos con estas proyecciones, ¿cierto? Porque desde el precio de inicio que teníamos nosotros, que sería el precio de compra, cuando nosotros nos vamos al precio final, el que tenemos hoy en día, hay una variación bastante importante, ¿ya? Pero lo vamos a ver en detalle. Bueno, rentabilidad por mayor valor. Esta empresa Microsoft siempre ha tenido una rentabilidad positiva, ¿cierto? 15% y 56% en 2019, bastante bueno. 33,8 en 2020 y 52,2 en 2021, ¿ya? Y tuvo una caída, obviamente, de un menos 29% en 2022, donde la mayoría de las empresas estuvieron cayendo. Pero en promedio tenemos una rentabilidad por mayor valor de un 25,7%. Entonces, el que le sigue viene siendo una empresa Dividend Growth, que sería Realty Income Corporation, ¿cierto? Que se puede encontrar con el mnemotécnico como O. Este tiene cierta cantidad de dividendos, ¿cierto? Sus dividendos son crecientes también, quizás no son con porcentajes crecientes, pero, pero en general van creciendo en el tiempo, ¿ya? Tiene un promedio de crecimiento alrededor del 3%. Su dividend yield por lo demás, es bastante alto, tiene un 4,8% y en promedio tiene un 4,5% de dividend yield en el tiempo. Esto depende netamente de la variación de los precios. La tasa de crecimiento de compra, ¿cierto? Bueno, ahora sabemos que Realty Income, como está a un precio más atractivo que estos precios de compra, tiene un dividendo bastante mayor a lo que aparece el promedio. O sea, estamos sobre el dividend yield promedio histórico que tiene de estos 5 años en análisis. Ya, por la parte del precio de cierre, bueno, tenemos la rentabilidad por mayor valor de Realty Income, que son 4%, 12%, una caída en 2020 por lo demás por el tema pandemia, había poca plata para comprar propiedad, o sea, propiedades generales, le fue mal el tema de ingresos generales, ¿cierto? Entonces, y de todas maneras, repartieron los dividendos crecientes, mantuvieron sus dividendos, así que por esa parte una caída que al final marginó su precio de inicio de año de $70,2 a 58, ¿ya? Por eso es la caída. Después viene el 2021 una pequeña recuperación donde el precio subió desde los 58 que estuvo hasta los 71,2, pero después en 2022 volvió a caer el precio y ya vemos que Realty Income está transando bajo los $60 en la actualidad, ¿ya? Pero en general los rendimientos son bastante neutros, que en los 5 años al final nos entrega un rendimiento por mayor valor de un 0%, o sea, estamos en el mismo punto donde empezamos a comprar hoy en día. Eso es lo que nos quiere mostrar este ejemplo. Bueno, tenemos a 3M Company,
Ya lo vimos ya con el tema de los dividendos, tiene unos dividendos crecientes a una tasa de crecimiento de un 2,3% respecto a los 5 años en análisis. Por el precio de compra, bueno, el dividend yield que tiene Real 3M Company es bastante bajito, 3,1%, pero en la actualidad tiene un dividendo bastante atractivo, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver al tiro en cuánto está actualmente el dividend yield de 3M. Netamente por un tema precio, ¿ya? 5,79%. O sea, estamos prácticamente cercano al doble del promedio de los últimos 5 años en su dividend yield, ¿ya? Y esto es netamente porque 3M Company ha sufrido bastante castigo por un montón de demandas que tienen del ejército de Estados Unidos, que han salido a favor del ejército y Realty, o sea, perdón, 3M tiene que desembolsar dinero o endeudarse, agrandar su deuda, que ya es alta, para poder costear estas demandas que perdieron, ¿ya? Entonces, por eso le ha pegado tanto. Pero no quiere decir que la empresa vaya a ser mala, no quiere decir que la empresa va a seguir bajando. Eso la verdad es que no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, sigamos acá mirando. Bueno, tenemos Amazon también. Bueno, acá la rentabilidad por mayor valor de 3M ya sabemos que es negativa, el periodo de los 5 años, ¿cierto? Netamente por un tema de precio bastante alto de compra inicial y todo el castigo que ha sufrido, que es el precio mínimo que se encuentra hoy en día. Ya, entonces, espera, es que estoy monitoreando unas cositas igual, tengo que aprovechar el tiempo. Ya. Entonces, si nosotros vemos Amazon, tenemos crecimiento, empresa de crecimiento que no reparte dividendos por lo demás, ¿cierto? Tenía unos PER bastante altos en el video anterior. Se muestran esos detalles, los PER de todas las empresas que estamos en análisis, principalmente de las de crecimiento, para mostrar también que el PER en este tipo de empresas de crecimiento no es bastante, no sé si decirlo, puede ser una referencia para compra, ¿cierto? Buscamos un precio promedio de PER y bajo ese precio promedio para comprar. O sea, sin pensarlo más, podemos decir, ya, este precio de compra está bajo el PER promedio, listo, compro, ¿ya? Eso es como un parámetro. Pero no indica principalmente una valorización o que a partir de ese PER que está muy caro, que no sabemos que si la empresa va a ser capaz de mantener el crecimiento, etcétera. ¿Ya? Pero en general, crecimientos positivos para Amazon en los años por rentabilidad por mayor valor y un crecimiento negativo en 2022 donde lamentablemente perdió plata, le fue mal, perdió y eso le ha castigado bastante en bolsa, perdiendo más del doble de lo que costaba el año anterior, de lo que transaba. Entonces tuvo una caída bastante brutal. Pero no le costaba nada recuperarse a Amazon, pasó de estar de 85,8 a 137 que está en la actualidad. O sea, recuperó casi el 100% de la valorización en un año, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo ejemplo de los casos de estudio, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que revisamos acá como caso de estudio? Principalmente que las compras que nosotros realizamos en todos los casos son, ya ahí está, son considerando el primer día hábil del año en curso, ¿ya? O sea, el primer día hábil del año en curso yo compro, partiendo desde 2018, ¿ya? Entonces estimamos las compras con los dividendos también al primer día hábil del año siguiente. O sea, todos los dividendos que yo recibo, los tomo, los guardo y voy a comprar el primer día hábil del año entrante, ¿ya? Independiente del precio que esté, ya ese es el ejemplo. Y así sucesivamente en el tiempo. Suponemos que los dividendos recibidos se mantienen en la caja, ¿cierto? O sea, son trimestrales, pueden ser mensuales. En este caso, en el caso de los REITs, de por sí son dividendos mensuales. em, Se considera como un total y se reinvierten al año siguiente. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, se compra el primer día hábil del año entrante. El precio no necesariamente será el más atractivo, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Es un ejemplo este como robotizado, por decirlo de esta forma, porque nosotros estamos prácticamente asimilando o podemos dejar programado que el día tanto nosotros hacemos la compra y me da lo mismo el precio, ¿ya?
Las tasas de crecimiento en el precio para los años siguientes serán estimadas según los valores promedio para efectos de cálculo en estas simulaciones del crecimiento de los 5 años que estudiamos entre 2018 y 2022, ¿ya? Para efectos del ejercicio presente se utilizarán los siguientes datos, ¿ya? Partimos con un capital único como todos los ejercicios de $10.000, ¿cierto? Con una distribución de un 25% en nuestros cuatro activos que componen nuestra cartera y también consideramos una tasa de retención del 30%, que es lo que nos cobra actualmente Estados Unidos, a nosotros como chilenos. Bueno, partimos entonces con Microsoft, es el mismo caso anterior, lo revisamos, ¿cierto? Donde, para la gente que no lo ha visto, vamos a hacer un pequeño repaso, pero les recomiendo que lo vean en detalle en los videos anteriores porque así lo van a entender de mejor forma, ¿ya? Entonces nosotros partimos con un precio de compra de 86 en 2018, compramos los $2.500, ¿ya? Esa es nuestra única inversión que hacemos en esta tipo de cartera. Nosotros recibimos una platita, ¿cierto? $10.000, queremos invertir esos $10.000 para que no estén ahí juntando polvo, entonces nosotros los tomamos y los metemos a estos cuatro activos. Decimos nosotros, el primer día hábil del 2018, yo compro estos cuatro activos, independiente del precio que esté, y distribuyo $2.500 para cada activo, ¿ya? Ese es el ejercicio. Y de ahí nosotros, bueno, creciendo en el tiempo, nos vamos dando cuenta que tenemos dividendos, ¿cierto? En este caso de Microsoft, estos dividendos son bastante pequeños, por lo demás, que la verdad es que al final no terminan sumando en el total y no te alcanzan ni siquiera para comprarte una acción en el año entrante, ¿ya? Así que son bastante marginales, pero están aquí igual porque es parte de los flujos que esta empresa nos entrega, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que tenemos acá valorización por market cap al año 2027 con un rendimiento de un 1.077%, ¿ya? Desde nuestra inversión inicial, $2.500, podemos llegar a obtener un valor total de $29.000, ¿ya? Si nosotros nos vamos a los años reales, que tampoco lo hemos ejemplificado en los ejercicios anteriores, nosotros al año 2022, estos son números reales, ya son datos que ya están plasmados, que están en los estados financieros, que están en las plataformas. Entonces nosotros, por ejemplo, si hiciéramos un cálculo por market cap, tendríamos que nuestra rentabilidad, vamos a ver al tiro, número, ya, nuestra rentabilidad sería de un 302%. Esa sería nuestra rentabilidad si hubiésemos invertido 2.500 en 2018, para que vean que estos casos son bastante fidedignos, ¿ya? Y no es solamente que estamos inflando números para mostrar rentabilidad de alta, porque ese no es el enfoque y no es el interés que quiero mostrar en estos ejercicios ni en estos videos, ¿ya? Solamente estamos mostrando números, datos crudos, datos reales, que nos muestran que efectivamente Microsoft ha tenido un crecimiento de un 302% si nosotros hubiésemos invertido solamente $2.500 en 2018, ¿ya? Entonces es un crecimiento bastante considerable que si lo llevamos proyectado por las mismas tasas de crecimiento que tienen en el precio, en las tasas de crecimiento que tienen en sus utilidades, al final nosotros vamos a proyectar que vamos a tener un rendimiento de un 1.077%. Ojo que este rendimiento considera los datos, ¿cierto? Del monto final hacia 2027 con los montos iniciales, ¿ya? Entonces es un rendimiento bastante bueno, pero no tomen como que si ustedes empiezan a invertir en 2023 para tener este rendimiento. De hecho, también podemos hacer ese cálculo. Vamos a hacer aquí el cálculo para ver qué rendimiento tendríamos. Bueno, nosotros supongamos que tendríamos que tomar este dato de acá. Ya. Este es nuestro valor inicial. ¿Cuánto nos daría en rentabilidad? Un 307%. O sea, va en línea con el crecimiento que tenemos nosotros acá. Entre 2018 y 2022, 302%. Si nosotros comenzamos a invertir en 2023, tendríamos un rendimiento de un 307%. ¿Ya? Entonces, sí, Microsoft va en línea con su crecimiento. ¿Ya? Entonces eso es bastante bueno y estos datos están bastante aterrizados por lo demás. Porque si nos se fija, nosotros tenemos un precio inicio 2023 de 240, que eso fue lo que partió. Pero a la actualidad, considerando, digamos, el dato de la tasa de crecimiento del precio, que sería de un 40% anualizado, 41,4%,
nosotros tenemos $339 que debería valer nuestra empresa el primer día hábil de 2024. Pero actualmente nuestra empresa, ¿cuánto vale? O sea, Microsoft está mucho más cara. ¿Dónde está? Ah, me equivoqué acá. Ahí sí. Hoy en día Microsoft está transando a $373, ¿ya? $373, lo que nos quiere decir que estamos cortos en la proyección. O sea, Microsoft desde su precio que llegó del primer día creció más de un 40%, ¿ya? Creció más de un 40%. Puede ser un 50%, habría que sacar el porcentaje y la referencia. A ver, veámoslo al tiro. Si nosotros, por ejemplo, un 60%, por ahí debe andar entre un 55 y un 60%. Eso es lo que creció el precio por la tasa de crecimiento de Microsoft en el año, ¿ya? Entonces nos quedamos cortos en nuestras proyecciones. Eso quiere decir que tenemos una brecha aquí a favor, ¿cierto? O sea, estamos castigando el margen y diciendo que va a valer, que debería haber valido menos de lo que está transando hoy, ¿cierto? Y 2025 ya toma estos datos ya que están castigados y los va llevando hasta 2027. O sea, Microsoft en teoría podría valer más de $1000 de aquí a 2027. Pero eso nadie lo sabe, ¿ya? Estas son las estimaciones que tenemos mediante su crecimiento en flujo y todos los datos que ya conocemos, ¿ya? Bueno, por el caso de Realty Income, tenemos una rentabilidad por mayor valor bastante más chiquitita, ¿ya? De un 105,66%. Ya, entonces, bueno, acá el rendimiento del dividendo es cercano a un 3%, ¿cierto? Vamos comprando más caro, nosotros las acciones vamos aumentando nuestra participación y al final lo que vamos teniendo es un dividend yield más bajito, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente el dividend yield crece a una tasa menor que lo que crece su tasa de crecimiento del precio. Entonces por eso siempre van a crecer en el tiempo, obviamente los dividendos, pero es menor al crecimiento que va a tener la valorización, ¿ya? Entonces, al final del día, ¿qué vamos a tener nosotros? Un rendimiento acumulado, ¿ya? Que este dato viene siendo el dividendo que nos entrega versus la inversión inicial que nosotros hicimos en 2018, ¿ya? Entonces, al año 2027 nosotros vamos a tener acumulado $143 que nos van a estar dando como flujo de caja a nuestros bolsillos, ¿cierto? Con una inversión de 2.500, que equivaldría a un 5,7%. O sea, esto sería el dividendo que nosotros estaríamos recibiendo, un 5,7% respecto a nuestra inversión inicial. Y si esto lo va explayando en el tiempo y lo llevan a 15, 20 años, este valor debería ser mucho mayor, ¿ya? Ese es el ejemplo, porque nosotros vamos reinvirtiendo nuestros dividendos, que es lo que deberíamos hacer con toda empresa que entrega dividendos, ¿ya? Puede ser en la misma empresa, idealmente sería, si es que la empresa mantiene su fundamento sólido, podría ser la misma empresa, o quizás no la misma empresa, ¿cierto? Pero es buscar un activo bueno que nos pueda generar mayores rentabilidades, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos hacerlo en la misma empresa, siempre vamos a salir ganando, ¿ya? Siempre vamos a tener flujos mayores, vamos a hacer crecer nuestro flujo, que a la final, ¿qué es lo que quiere uno? Ojalá recibir flujos grandes en el tiempo para no depender de un trabajo y poder hacer las cosas que uno quiera, ¿ya? Entonces, por ese caso, bastante buena esta, y por eso también es atractiva la inversión en dividendos, ¿ya? Porque vamos teniendo flujo constantemente y no necesariamente tenemos que vender. Yo no tengo que vender Realty Income para poder obtener este flujo, ¿ya? Eso es lo interesante de la empresa dividendera. La empresa de crecimiento lamentablemente tiene dividendos tan pequeñitos que prácticamente son como regalitos, ¿cierto? Si lo llevamos acá, por ejemplo, entre las inversiones, aquí Realty Income me da un $143 en el año, ¿cierto? Pero Microsoft me da 87, o sea, está un poquito más abajo, está como a la mitad de lo que me da Realty Income, pero de todas maneras estoy positivo, ¿ya? De todas maneras estoy positivo. Ya, entonces, si seguimos mirando, tomamos a 3M Corporation,
¿cierto? Ya vemos que nuestro mejor caso es bastante negativo porque nosotros partimos comprando principalmente este activo a un precio bastante caro. O sea, la gente que lo comenzó a comprar o que empezó a invertir en 2018 y dijo, no, yo voy a invertir en 3M porque 3M es una empresa multinacional que está en todos lados, que tiene productos pero de primera categoría. Entonces sí voy a invertir porque está en una empresa buena. Y lamentablemente se fue comiendo caídas, caídas, caídas. Y 2023 llegó a $116. Si lo vemos hoy en día no están $120, ¿ya? Entonces aquí sí tenemos un caso adverso, porque estamos ocupando una tasa de crecimiento del precio de un 3,4%, pero sabemos que no fue así, ¿ya? Entonces, si nosotros ajustáramos este valor y le pusiéramos el valor que corresponde en el año, ya vemos marginado nuestro crecimiento futuro, ¿cierto? Que quizás puede ser mayor, o sea, 2025 quizás valdría más de 120 y eso totalmente habría que ya ver data un poquito más histórica para que nuestros datos sean un poco más realistas, porque nosotros aquí estamos obteniendo al fin del día unas proyecciones con datos de 5 años, ¿ya? Entonces al obtener estas proyecciones con datos de 5 años, que fueron los 5 años malos para 3M, estamos diciendo que el crecimiento es bastante pequeño. Y quizás no es tan pequeño en la data histórica, ¿ya? Pero eso más o menos es lo que debería ser. ¿Ya? Pero vamos a dejar ese valor que ya teníamos supuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtenemos acá? Bueno, 3M, vamos a obtener dividendos menores con nuestra inversión inicial. O sea, si lo vemos de este punto, ¿qué me entregaría mejor rentabilidad en el largo plazo por dividendo? Sería Realty Income, más que 3M. Ya ahí está más que claro aquí en este ejercicio. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento de 3M, de los dividendos, a ver, veamos al tiro. No, está aquí. Este tiene la tasa de crecimiento. ¿Dónde está la tasa de crecimiento? No, espera, es que aquí hay un problemilla. A ver, los dividendos brutos están acá arriba, ¿cierto? Y este dividendo bruto se multiplica por la tasa de crecimiento. Ahí está. Ya, la tasa de crecimiento de los dividendos de 3M sería de 2,3, o sea, es bajita. Y la tasa de crecimiento que tiene Realty Income es de 3%. Es un poco más alta que la de 3M, ¿cierto? Y si se fijan, hay años que sí ha estado un poquito mayor la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, al fin del día, partimos con un dividend yield más alto acá y un crecimiento más alto. O sea, es una mejor inversión Realty Income de todas maneras versus 3M, ¿ya? No hay, no hay punto objetivo que diga lo contrario. Ya, y por el caso de Amazon, aquí tenemos el mejor caso, ¿cierto? 326%. Sabemos que ha estado bastante castigada, pero en general es positivo el crecimiento. Y Amazon tiene mucho todavía por dar, mucho por dar, mucho por dar. Entonces los precios que tenemos acá, ya estamos bajo la proyección aquí, porque nuestra proyección según nuestra tasa de crecimiento nos dice que vamos a tener un precio de 113 al término o sea, al primer día hábil del año 2024. Y con Amazon ya estamos cortos, porque Amazon ya está en $152. O sea, podríamos aumentar nuestras proyecciones hasta 473% fácil, ¿ya? Pero nos quedamos con este dato para nuestros cálculos. Bueno, no vamos a indagar mucho acá, como les dije, ya están explicados todas estas planillas, todos estos cálculos en los otros videos, sobre todo en la cartera número 3 donde se ve a Amazon, pero ahí dándole en la cartera de crecimiento. ¿Hay empresas de crecimiento mejores que Amazon? Sí, efectivamente pueden haber mejores empresas tecnológicas sobre todo, pero nosotros queremos diversificar nuestra inversión. Entonces, si diversificamos, tenemos que buscar activos que sean distintos. Yo podría tener acá, en vez de Amazon, tener a Google, o tener a Meta, o tener Nvidia, pero al final estaríamos cayendo en las tecnológicas y tendríamos cargado mucho la tecnología. Y ya sabemos que las tecnológicas hay años que les va mal, entonces caen, pero brutal, eh, y también hay que considerarlo, ¿ya? No es llegar y comprar puras tecnológicas, ¿ya? Si estamos en un punto de juventud, recién empezando, quizás con adversidad mayor al riesgo, sí podríamos hacerlo, o tener un gran porcentaje en crecimiento, sobre todo en la parte tecnológica. Pero sabemos que Amazon es una empresa de comercio, de e-commerce bastante importante, así que nos da algo de tranquilidad. Ya, entonces, ¿qué tendríamos al final del día? ¿Cierto?
con este tipo de cartera, considerando estos activos, considerando todas estas condiciones que ya mencionamos, tendríamos un monto final por market cap de $47.000 y una rentabilidad de un 370,7%, que no es menor. Los montos por los dividendos tendríamos $294 en dividendos, o sea, nos estaría entregando $294 anuales en dividendos con un rendimiento por dividendo, un dividend yield de un 2,9%, ¿ya? Piensen que esto también son flujos que vamos a tener constantes, que si los seguimos reinvirtiendo van a seguir creciendo, ¿cierto? Sobre todo las que dan dividendos. Y además tenemos una rentabilidad por mayor valor que nos amplifica el rendimiento. Si es que vendiéramos, porque esta rentabilidad por mayor valor por lo demás es rentabilidad que no está en efectivo, ya es rentabilidad que tenemos por valorización de activo, que si no vendemos no se hace efectiva, ¿ya? Bueno, ahí también el tema tributario juega a favor en este caso. Ya, ¿cuánto necesitamos para vivir de los dividendos? Podremos vivir con $100.000 en este tipo de cartera, ¿ya? En este tipo de activo, o en realidad en esta cartera, ¿ya? Es como el ejemplo. Veamos un ejemplo considerando los datos anteriores, pero con una inversión de 100.000. Más que nada es amplificar 10 veces los flujos que ya conocemos, ¿cierto? Tenemos la misma rentabilidad, tenemos el mismo rentabilidad por dividendos, pero nuestros dividendos vendrían siendo ya un monto bastante mayor, porque está amplificado por 10. Entonces, ¿será suficiente? ¿Podremos vivir con los $2.943 al año que nos entregan los dividendos de esta empresa? ¿Cierto? Que son los dividendos anuales. Yo creo que es probable si tuviéramos un poco más de inversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque $2.943, ¿cuánto está el dólar? O sea, veamos cuánto sería como en pesos chilenos para asimilar este dato. Vamos a ver acá, moneda. O sea, serían 2,5 millones. Y si eso lo llevamos a meses, tendríamos alrededor de, parece que lo tengo calculado igual, 213.215, ¿ya? Entonces, claro, con $100.000 podríamos tener 215.000 pesos mensuales que nos darían los dividendos de estas empresas que sí entregan dividendos, ¿ya? Que en realidad son tres, solamente Amazon no entrega. Entonces, 215.000 pesos y en el año tendríamos 2 millones y tanto. No es malo, ¿ya? No es malo, porque al final estamos apostando que las empresas que no nos dan dividendos que crecen están dándole valor a nuestros activos, ¿cierto? A nuestra inversión. Y además estamos sacando la colita para nosotros, que en realidad puede ser que uno diga, ya sabes que no voy a reinvertir estos dividendos, pero ahí nos vamos a ver marginado el crecimiento de la bolita de nieve que deberíamos tener aquí, ¿cierto? O sea, prácticamente tendríamos esto nosotros. 84 solamente, y esto después no iría creciendo en el tiempo, ¿ya? Debería ser más o menos, que sería un poco solamente por el aumento del dividendo de la empresa, pero sería bastante poco, o sea, en vez de tener 143, tendríamos 84, 85, 86, quizás en el 2027. Pero tampoco deja de ser malo, pensando en que nosotros queremos darle a preferencia al mayor valor y lo que nos entreguen de flujo nos traemos hacia nosotros. No lo recomiendo, o sea, la idea sería reinvertir nuestro dividendo siempre. Pero si ustedes quieren hacerlo, es totalmente viable. Igual van a tener buenas rentabilidades porque el activo de crecimiento a ustedes le está dando ese plus, ya esa ventaja competitiva. ¿Será suficiente? Bueno, ya esto ya lo leímos. En resumen, para aumentar mi patrimonio y alcanzar la tranquilidad, los 8 consejos que ya hemos visto en los videos anteriores, ¿cierto? Que en realidad es muy parecido. Invertir de forma mensual, aprovechando las bajadas o correcciones, sobre todo en la empresa de crecimiento. Idealmente generar, bueno, ayer en Estados Unidos a todo esto, corrió sangre, ¿ya? Corrió sangre, los activos cayeron, pero fuertemente, de las que yo tengo al menos, varias me castigaron y quedé bastante abajo. O sea, estoy positivo porque las llevo ya varias semanas, pero de pasar de un, no sé, en su momento tuvo un 17% más. Bueno, eso es lo de la última inversión que hice, pero si lo llevamos a más, debería ser más de un 30. Pero eso en un puro día me castigaron y llegué a estar de más 17, cerca de más 4%. Entonces, claro, estoy positivo, pero me castigaron brutalmente en una jornada, ni siquiera en una jornada, en 2 horas. En 2 horas las carteras se fueron abajo y imagínense, esa es la magia de la bolsa. Y ahí, ¿qué es lo que uno piensa? Chuta, nos lamentamos, pero también yo decía,
¿de dónde saco más dólares para comprar? ¿De dónde puedo sacar más dólares? Porque esos precios, ese castigo que se le dio, duró 2 horas. 2 horas y ya hoy día vemos que los activos que se cayeron brutalmente ayer ya están todos verdes al alza. Entonces, la gente que tenía la caja disponible y vio esta oportunidad y le metió lucas, o sea, ya está ganando un 7% hoy día en la apertura, que es cuánto llevamos 15 minutos, ¿ya? Así que eso, bueno, esos son detallitos de las bolsas. No se puede controlar todo, si no seríamos todos millonarios. Bueno, ahorrar constantemente todos los meses, ojalá un 30%, ojalá fuera más, mantener el porcentaje mayor en empresas de crecimiento versus la dividend growth, ¿ya? Siempre es mejor mantener un porcentaje mayor. Yo recomiendo un 70-30, ¿ya? 70-30, ya sea en dividendo de Chile o USA. Si me preguntan a mí, yo prefiero dividendo de Chile, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver en la cartera 5. Para maximizar tu rendimiento es necesaria la gestión activa del patrimonio para poder comprar a los mejores precios posibles. Podemos aprender trading también para mantener algún capital de riesgo que queramos tener y esto va a ir aumentando nuestra liquidez, ¿ya? Siempre cuando nos vaya bien, obviamente. Puedes invertir en empresas growth 100%, ¿ya? Para maximizar ganancias. Ya, vamos a ver la cartera 5. Bueno, la cartera 5 está conformada principalmente por las acciones tecnológicas de Microsoft, Amazon, ¿cierto? Que ya la vimos en la cartera 4, que es muy similar a esta. Y la diferencia es que acá nosotros agregamos dos empresas que ya habíamos analizado también, que son dividenderas chilenas. Entonces vamos a hacer un mix entre acciones 50% de crecimiento en USA y 50% de crecimiento en Chile. O sea, perdón, 50% de dividendera en Chile, ¿ya? Eso es, dividendo de Chile más grow de USA. 50-50. Yo, como les mencioné, lo ideal para mí personalmente sería un 70-30, ¿ya? Pero, y obviamente en el tiempo quizás ir haciendo la transición cuando ya tengamos un capital más grande, donde digamos tenemos tanta patrimonio ya, hacemos la transición, vamos tomando mayor valor, vamos vendiendo activos que ya tengamos una rentabilidad bastante grande y esos activos quizás los vamos pasando a los dividendos, ¿ya? O también, por ejemplo, lo mismo dividendos de Microsoft, no los queremos reinvertir en Microsoft, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esos dividendos y los llevamos a las acciones dividenderas chilenas, ¿ya? O de USA. Ahí depende del gusto de cada uno. Pero eso puede ser una transición para que en algún momento podamos vivir de los dividendos, que es lo que todos quieren al final. Ya, entonces, bueno, ya analizamos Microsoft, sabemos del caso anterior, las rentabilidades, promedio, etcétera. Sophie, mismo caso, ya también la revisamos, no nos vamos a demorar mucho aquí, entonces recomiendo que si no han visto el video de dividendera chilena, que es la cartera número 2, que lo vean, ¿ya? Provida, lo mismo, también está analizada. Y Amazon también la analizamos en el caso anterior en este mismo video. Y también en el video de la cartera número 3 de crecimiento, con mayor detalle por lo demás. ¿Ya? Entonces, se analizan las compras, el mismo caso, esto es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que leímos anterior, ¿cierto? En las mismas condiciones, entonces las vamos a saltar. Bueno, ¿qué tenemos? La misma distribución, 25% para cada activo, ¿cierto? Vamos a considerar $10.000. Sabemos que estos están en pesos chilenos, pero ya es por un tema de cálculo. Yo traspasé todo a dólares para tener una referencia, donde igual se hicieron las conversiones correspondientes para no alterar mucho el rendimiento, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá, ¿qué tenemos por el lado de Microsoft? Mismo caso anterior, una rentabilidad por mayor valor. ¿Cierto? Aquí tenemos un 301%, ya aquí en el avance tenemos un 1077%. Bien. En el caso de Sofri, bueno, aquí considera retención de impuestos del 30%, esto no aplica, ya, porque aquí estamos en acciones chilenas, pero bueno, no le borré este detalle. Entonces, con reinversión, solamente eso. Simulación a 10 años con reinversión de dividendos para Sofri. Ya. En este caso, nosotros que tenemos, bueno, tenemos rentabilidad por mayor valor de 61,12%, que tampoco es malo, ya, considerando. Aquí es donde les digo que yo invertí en dólares, pero aquí hice la conversión correspondiente para pasarlo a pesos chilenos y solamente en este monto inicial, ya. Por market cap mantengo los 2.500 en UCD, ¿cierto? Esto está en pesos chilenos, esto está en UCD. Precio de mercado en pesos chilenos, dividendo también en pesos chilenos y en general todo esto en pesos chilenos, ¿ya? Pero el market cap sí me interesa verlo en USA porque de aquí yo saco mi rendimiento.
para poder compararlo. ¿Ya? Entonces, bueno, al final del día en Sofri, si nosotros invirtiéramos desde 2018, partiríamos teniendo dividendos de 139.000 pesos, considerando esta inversión inicial, ¿cierto? Y en el tiempo hubiese ido sufriendo modificaciones, aquí más bajo el dividend yield, cercano al 5. 2022 fue bastante bueno para Sofri, un 15%, porque también su precio estaba bastante castigado. Y al final del día del 2027 tenemos un rendimiento por dividendo de un 15,7%, ya que es bastante bueno. Si se fijan, está sobre el promedio porque hemos ido reinvirtiendo nuestros dividendos. Entonces eso nos va generando mayor valorización de los dividendos a recibir. ¿Ya? Entonces, al fin del día tenemos un 15,7 que es platita que nos va a llegar fijo todos los años a nuestro bolsillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos considerando que este monto de dividendo de este año sobre nuestra acción en custodia, ¿ya? Esto puede ser menor, ¿cierto? Puede que a Sofi no le vaya tan bien, y yo aquí de hecho usé una tasa de crecimiento decreciente de un 5%, pensando en que Sofi va a tener ingresos decrecientes y BPA decreciente. Y nosotros, por ejemplo, nos fuéramos al caso de extremo 2021, no tan extremo, pero supongamos que al año 2027 tenemos $30, o sea, 30 pesos en dividendo. Vamos a tener igual un dividend yield de un 10,5, ¿ya? Entonces tampoco es malo, está bastante bueno. Ya, en general, para Provida, el mismo caso, ¿cierto? Mismo caso de estudio, ¿cierto? Los dividendos, partimos con un dividend yield bastante bueno. Bueno, Provida se ha destacado por tener precios tan bajos en estos años, donde fue una caída bastante brutal. 2021-2022 fue el mejor momento para comprar Provida en general, ¿ya? El que partió invirtiendo aquí y partió con esta empresa, prácticamente ya aseguró su capital futuro, ¿ya? Entonces, 39% y en Chile es una locura, pero existe y es real, ¿ya? Son datos reales. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos en Provida? Provida, si hubiésemos comprado en 2018, hubiésemos sido constantes hasta 2022 y más todas las proyecciones futuras, tendríamos un 50% en dividendos. O sea, nosotros invertimos 2 millones de pesos en este punto, partimos ganando 182 lucas, ¿cierto? Un 8,4%, pero al día de hoy tendríamos un dividendo de un 50%. O sea, Provida todos los años me estaría entregando desde 2027 el 50% de lo que yo invertí en dividendo, ¿ya? Entonces, un milloncito en dividendo en el año es bastante bueno si consideramos esta inversión. Si nosotros metiéramos más lucas aquí, o sea, por ejemplo, no sé, una persona compró 20 millones de pesos en, en Provida, tendría 10 millones de pesos en dividendo en el año, ¿ya? Entonces, tremendo, tremendo. Muy buena lo que pasó con Provida y con la AFP en general en Chile. ¿Ya? No creo que se vuelva a repetir en algún momento. Ya pasó. Experiencias para próximas crisis. ¿Ya? Bueno, tenemos Amazon, mismo caso, ¿cierto? Rentabilidad positiva, en el tiempo tenemos rentabilidad creciente y al final vamos a tener una rentabilidad bastante buena a lo largo de los 10 años. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de la inversión inicial, tenemos un crecimiento de un 410% en este tipo de cartera, ¿ya? En la anterior, si se fijaron, teníamos un rendimiento de un 370%. O sea, andamos bastante parejo, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? En los dividendos que vamos a recibir, ¿ya? Por eso que las empresas chilenas son bastante atractivas para nosotros como chilenos, porque tenemos estos dividendos que no nos dan la empresa gringa, ¿ya? La empresa gringa a mí me ofrece dividendos por $294 en el año, la empresa chilena me ofrece dividendos por $1.644 en el año. O sea, fíjese la diferencia brutal que tiene esto, ¿ya? Pasar de un dividend yield de un 2,9% en las acciones gringas a un dividend yield de un 66,4% es una maravilla, ¿ya? Entonces, en el largo plazo, esta cartera mixta de crecimiento de USA con dividendos de Chile va a ser mucho mejor que la cartera gringa de dividend growth más crecimiento de USA, ¿ya? Entonces, ¿cuánto necesitamos para vivir de los dividendos, ¿cierto? El mismo caso, consideremos el ejemplo con una inversión de 100.000, amplificamos por 10 este dato, ¿cierto? Y a ver, me parece que esto tiene un pequeño, momentito, me parece que tiene un pequeño desviación. Vamos a revisar al tiro. Debería ser el mismo amplificado. Ahí sí. Ya, ahora sí. Vamos a volver acá.
Entonces al final nosotros tenemos, con una inversión de $100.000, tenemos un rendimiento de un 410%, que es bastante bueno. Tenemos montos por dividendo de $16.439, ¿ya? ¿Qué significa esto en pesos chilenos? Significan 14.356.000 pesos en el año, ¿ya? Eso es lo que significan estos dividendos en esta cartera. Si tuviéramos una inversión de $100.000, que por lo demás deberían ser 87 millones de pesos. ¿Ya? ¿Es alcanzable 87 millones de pesos? Yo encuentro que es totalmente alcanzable, ¿ya? No encuentro que sea una cifra. De hecho, hay varios por ahí por las redes que ya tienen patrimonio mayores a este monto. Más de 100 millones, 150 millones, hay gente que tiene más de eso, de eso. Entonces, es totalmente viable, ¿ya? No es algo tan extremadamente difícil, ¿ya? Bueno, ahí también depende mucho los ingresos de cada persona, no podemos meternos todos al mismo zapato, pero sí, yo encuentro que es un monto probable, quizás no en 10 años, pero sí en 20 años, ya, y ya eso nos va a generar, si lo llevamos a mes, o sea, nos va a estar generando unos dividendos de 1.200.000 pesos. Supongamos que llegamos a este punto y decimos ya, no sabes que no vamos a reinvertir más nuestros dividendos y nos vamos a llevar al bolsillo. O sea, tendríamos 1.200.000 pesos de flujo mensual, de forma mensual, ¿cierto? Que nosotros podríamos ocuparlo para lo que queramos, para nuestros gastos, etcétera. ¿Ya? Y bueno, ahí está el valor, ya lo había sacado ya. Eso era lo que valía el año, pero lo tiré acá igual por si acaso, para que se entienda. ¿Ya? ¿Será suficiente? ¿Podremos vivir con los 11.000? No, esto es 16.000. Bueno, este dato está un poquito diferente porque es un poquito más que aquí debería ser 16.000, 16.439, 439, ¿ya? Eso debería ser. Y esto equivale a, ya, este dato se va a modificar igual, obviamente, pero aquí lo tenemos de forma mensual, que sería 1.196.000, o sea, 1.170.000 aproximadamente. Eso es lo que nos debería entregar, 1.170.000 aprox, ¿ya? De forma mensual. O sea, es bastante bueno. Si nosotros tenemos los 100 más, o sea, tenemos $100.000 en este tipo de activos, tendríamos este flujo mensual, ¿ya? Con una inversión de $100.000 tendríamos dividendos de, en realidad, este mismo valor, ¿ya? O sea, sáquenlo con un millón de dólares. O sea, $1.000.000 ya estamos hablando ya de palabras mayores, 870 millones, ¿ya? Palabras mayores. Pero imagínense, o sea, ¿qué estaríamos recibiendo? Esto lo amplificamos todo por 10, estaríamos recibiendo 12 millones de pesos en el año. O sea, en el mes, perdón, en el mes, considerando este monto gigante de 1 millón, ¿ya? Bastante difícil. Pero si aterrizamos nuestras realidades, yo creo que este monto es más probable de poder alcanzarlo, siendo constante, invirtiendo, generando nuevas fuentes de ingresos, ¿cierto? Es probable que sí, ¿ya? Y en general, nosotros, que como modo resumen acá, que hay unas pequeñas modificaciones, lo mismo, invertir de forma mensual y constante. Cuando estamos haciendo crecer nuestro patrimonio, en un inicio, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos reinvertir todos los dividendos los pescamos y los reinvertimos, ¿ya? Ese sería el mejor consejo, reinvertir todos los dividendos, ¿ya? Cuando partimos, cuando ya llegamos a un punto alto, donde ya tenemos un patrimonio bastante grande, quizás ya no es tan necesario, a no ser que queramos ya empezar a generar la curvita del interés compuesto, que es la curva que va de esta forma, ¿cierto? Que se va a las nubes, podemos seguir reinvirtiendo. Pero también puede llegar un punto en que uno diga, oye, ya basta de invertir tanto, yo quiero darme unos lujitos, entonces voy a empezar a sacar esa platita para darme mi gusto, ¿cierto? Porque también la idea es disfrutar la vida y no llegar a los 60, claro, con un montón de plata, pero sin energía, sin haber disfrutado la juventud, entonces hay que complementar las cosas. Aparte que no sabemos el día de mañana tampoco si vamos a estar vivos, quién sabe, pues nadie sabe, nadie tiene la vida comprada. Entonces hay que disfrutar la cosa, hay que disfrutar el camino y sí, hay que invertir. Yo obviamente recomiendo invertir, pero también hay que darse su gusto, su lujito, ¿ya? Ni siquiera lujo, gusto solamente. Pero bueno,
Bueno, generar ingresos adicionales, una segunda, una tercera chamba. Esto se puede referir a distintas cosas, no sé, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en este canal, para mí yo lo considero algo que me gusta hacer, pero también en su momento quizá me vaya bien y pueda tener más seguidores y pueda también recibir a lo mejor la monetización que te da YouTube por el tema de las visualizaciones. La verdad es que yo no creo monetizar el canal de forma de te vendo una planilla o no sé, cualquier tipo de cosa, miembro y cosas de ese estilo, ¿ya? Quizás no, no es mi enfoque, pero sí a lo mejor me gustaría que YouTube me pagara por las visualizaciones y por eso también donde voy creando el contenido, lo voy haciendo nuevas cosas, innovando un poquito también en el tema, porque ya no me voy a poner a hablar lo mismo que hay en muchos canales, ¿ya? Trato de siempre hacer cosas un poco más numéricas, un poco más prácticas para darle algo de diferencia a lo que ya existe en la plataforma, ¿ya? Entonces, ahorrar constantemente, ojalá el 30% sería ideal, un 30, un 50%, ideal, ¿ya? Mantener un porcentaje mayor en empresas de crecimiento en USA versus los dividendos en Chile. Eso nos dará una mayor rentabilidad a largo plazo. Y ya vimos que esta cartera es bastante atractiva, ¿ya? Ahora vamos a ver un resumen terminando esto de las mejores, ¿ya? Con ranking. Y ahí van a darse cuenta. Ya, para maximizar, bueno, el diversificar las inversiones, obviamente hay que hacerlo, ¿ya? No podemos solamente tener un activo y en ese activo o ese sector en particular. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la FP, a varios les gusta la FP, pero no podemos tener todo en FP, o sea, podríamos hacerlo, pero no sabemos si en algún momento a la FP les puede pasar algo malo, no desconocemos, quizás nunca les pase nada, pero ya el hecho de tener todo en FP, si es que llega a pasar algo malo, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Nuestra inversión se fue a las pailas, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Para maximizar tu rendimiento, es necesaria la gestión activa, como siempre lo menciono, del patrimonio. O sea, siempre buscar buenos precios, buscar buenas entradas. Eso es súper importante para maximizar el rendimiento. El tema del trading también lo menciono en todos los videos que he hecho. Es bastante interesante. Hay gente que le da asco. Uno habla de trading, muestra gráficos y como que se espantan, ¿ya? Se espantan y como que, sobre todo gente que es fundamentalista, que es cerrada, ¿ya? Es cerrada porque a las finales estos son tipos de inversiones. Hay gente que invierte en estas cuestiones de los putas ANCAL, yo no sé cómo se mueven, estuve investigando un poco, pero no me he metido ahí todavía, pero hay gente que le ha ido a la raja con esa weá, la raja, entonces, ¿por qué nos tenemos que cerrar a ese tipo de cosas? ¿Ya? Y invertir en empresas grow de calidad, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Nvidia, etcétera. Todo ese tipo de empresas que son, deben ser las siete más grandes, son como siete que son las gigantes, ¿ya? Esas son empresas buenas de crecimiento que uno debería comprar, debería tener en cartera, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver el resumen, ¿ya? Este es un resumen de comparación de las cinco carteras, es un ranking que hice, ¿ya? Entonces vamos a ver el detalle. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos los tipos de cartera, ¿cierto? Cartera uno, cartera 2, cartera 3, 4 y 5, ¿ya? Con su distinto, por ejemplo, cartera uno es Dividend Growth, de usa solamente Johnson Johnson, Realty Income, 3M y Coca-Cola. Dividendo en Chile, tenemos a Pehuenche, Sofri, Provida, Antina B. Empresas de crecimiento de Estados Unidos, tenemos a Google, Amazon, Microsoft, Apple. Empresas dividend, o sea, de crecimiento más dividend growth de USA, tenemos Microsoft, Amazon, 3M, Realty Income, y empresas growth de crecimiento más dividendo en Chile, tenemos a Microsoft, Amazon y Sofri con Provida, ¿ya? Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? Bueno, este es CLP, esto lo vamos a borrar porque ya hice la modificación correspondiente, ¿ya? Entonces, si nosotros partimos nuestro monto inicial $10.000, ¿cierto? El monto final que vamos a tener al 2027 por mayor valor, por market cap, lo tenemos plasmado acá. Y por rentabilidad de este mayor valor, está plasmado acá. Entonces, si nosotros hacemos el ranking por rentabilidad a 2027, ¿cuál es el ganador? Número uno, cartera de crecimiento en USA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener un rendimiento, de hecho que ustedes vieron que está bastante castigado. O sea, debería ser mucho más, porque las estimaciones ya están cortas respecto al año entrante. Entonces debería ser mucho mayor este crecimiento y también obviamente donde
este también debería ser mucho mayor y este también debería ser mucho mayor, porque están metidas las empresas que están castigadas acá. Entonces, pero si lo vemos de esta forma, la mejor inversión por rentabilidad va a ser esta cartera, la cartera de crecimiento de Estados Unidos, ¿ya? Después, ¿qué le sigue? Miren, que se mete acá al podio. En el lugar número 2 tenemos la cartera de crecimiento y de dividendos chileno, ¿ya? Entonces tenemos en el segundo lugar del ranking esta cartera, la extra número 5. Después ya tenemos la cartera de crecimiento más el dividend growth de USA, ¿ya? Y esta la tenemos en el lugar 3. Claro, también es una atractiva rentabilidad por market cap, ¿ya? Entonces este es un criterio y tenemos dos criterios más que los vamos a ver. La rentabilidad, bueno, y después ya viene la rentabilidad por los dividendos en Chile. O sea, si nos vamos por mayor valor en Chile, estamos cagados. No tenemos por dónde ganarle o competir con Estados Unidos. Ya no tenemos por dónde, ya, por mayor valor. Que también es bueno que sea bajo porque vemos que las empresas si no suben de precio, si mantienen sus precios en el tiempo y se mantienen en precios bajos, nosotros podemos seguir comprando más barato, podemos seguir recomprando eh, con los mismos dividendos que recibimos, vamos recomprando, 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 ¿cierto? Y esto nos va a generar no una mayor valor, pero sí un mayor dividend yield, ¿ya? Entonces, es bastante bueno que sea así. De hecho, si el crecimiento fuera menor, sería mucho mejor, porque así podríamos comprar constantemente más barato, ¿ya? Pero bueno, ya después tenemos los montos en dividendos que reparten según el tipo de inversión por cada cartera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos montos bastante altos en la cartera número 2 y en la cartera número 5, ¿ya? Y esto netamente el potencial se lo da la empresa dividendera chilena, que Sofri y Provida, ¿ya? Rentabilidad por dividendo, la ganadora acá, ¿quién es la ganadora? Chile. La cartera dividendera chilena es la ganadora. Después le sigue la cartera que también tiene participación de Chile, de crecimiento y dividendos Chile, ¿ya? Esa sería el segundo lugar con una rentabilidad de un 16,4% por dividendo, ¿ya? Y 24,6% por dividendo acá en cartera 2, ¿ya? Pero tengan ojo porque aquí consideramos a Provida, ¿ya? Que Provida es un caso pero tremendo. Si hubiésemos considerado quizás a Sofri y Andina B, quizás estos rendimientos sean menores, ¿ya? Quizás este rendimiento va a ser menor, este también va a ser menor, pero sí van a estar en el podio por dividendos, sí o sí, van a estar en el podio. De hecho, podría ser de un 10%, considerando que Sofri más o menos entregando un dividendo bajo porque le fue mal un año, debería estar cercano al 10%, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí debería andar el rendimiento. O sea, sí tendríamos un rendimiento de un 10% y quizá solamente en dividendos tendríamos un 15% y así, iríamos sumando. Entonces, bastante atractivo de todas maneras. Bueno, y el monto del market cap más dividendos, o sea, sumamos nuestros dividendos, ¿cierto? Que vamos a recibir en el año 2027 y más el mayor valor que tenemos en ese entonces, vamos a tener una rentabilidad que va a ser número uno para USA, ¿cierto? Pero fíjense la diferencia que hay aquí, bastante menor, ¿cierto? Bastante menor porque desde un 7,91% pasamos a un 7,93%. Ya, la segunda que le sigue vendría siendo la cartera de crecimiento de USA más la dividendera chilena, donde pasamos de 410% a 426%. O sea, le sumó bastante más el tema de los dividendos, el 16,4%, ¿ya? Y después ya vendría la número 3, que sería la de dividendos crecientes en Estados Unidos, más crecimiento de Estados Unidos, donde tendríamos una rentabilidad de un 369%. Fíjense que andan bastante pareja estas dos, ¿ya? Bastante pareja. Pero netamente porque si nosotros miramos acá la diferencia, o sea, pasamos de 366 a 369, 3 puntos porcentuales de diferencia por dividendo. Y acá pasamos de 410 a 426, o sea, 16 puntos porcentuales adicionales, ¿ya? Y bueno, la cartera, la número 4 vendría siendo por market cap y dividendo, como lo mencionamos, la chilena, pero netamente por un tema del crecimiento del market cap que no va a ser extraordinariamente alto en Chile, ¿ya? Pero le suma bastante aquí un 24,6% el dividendo, ¿ya? Así que bastante interesante igual. Bueno, y la más malita de todas sería la Dividend Growth USA, ¿ya? La más malita porque si se fijan está fuera del ranking en todas. La rentabilidad es bastante mediocre en general. Entonces por eso, ojo con las inversiones en Estados Unidos. La gente que es dividendera, mejor que se quede en Chile, ¿ya? No que salga a vender o a comprar a Estados Unidos.
O sea, igual a mí me gustaría, por ejemplo, tener Realty Income, pero no la tendría como esta cartera. Esta cartera yo no la tendría ni cagando, sobre todo por Coca-Cola, por Johnson & Johnson, que tienen dividendos bastante mediocre. No la tendría ni cagando, ¿ya? Se los dejo porque aquí está todo plasmado con números, con cálculos, y nos muestra que no es una inversión atractiva. Estas inversiones son para carteras conservadoras, por ejemplo, gente que tiene mucha plata, que no quiere estar adversa al riesgo, ¿ya? Y quieren rendimientos menores. ¿Sí? Simplemente quieren un rendimiento menor, pero que su platita esté guardada, que esté ahí segura y que no sufra mayores caídas. Bueno, si sacáramos a 3M sería mejor este rendimiento, pero bueno, es lo que hay, ¿ya? Pero en general, este es el podio, ¿ya? Esta es la miel. Y aquí están todos los rankings. Esto creo que lo voy a compartir en Twitter. Lo vamos a compartir, ¿cierto? Y lo vamos a dejar ahí para que puedan hacer la comparación respecto a estos videitos, ¿ya? Así que eso, muchachos. Eso es lo que les quería compartir. Ya rematamos por fin estos videos. Al final salieron 4 videos en total, ¿cierto? Pero espero que les haya servido. Ya en esta planilla, como les mencioné anteriormente, yo trabajé muchas horas. Estuve prácticamente trabajando toda una noche y toda una mañana. O sea, si lo llamo ahora, deben haber sido unas 8 horas de trabajo. Y aparte de todos los arreglos, ajustes que le he hecho, este mismo resumen lo hice hace poquito. Entonces, hay trabajo de por medio, pero se los regalo a ustedes para que también puedan ir viendo, puedan ir proyectando, qué es lo que falta hoy en día. La gente no proyecta, la mayoría. Yo, por ejemplo, veo gente en Twitter, sobre todo gente que ve trading, que no proyectan nada. Hay gente que sí proyecta, por ejemplo, el Coque, Patagonia, que por ahí también sube su gráfico a las redes, proyecta las ondas de helio, el heliotista. Entonces también yo igual me interesa el mundo de las ondas de helio, también estoy empezando a aprender un poco. Entonces, eso es importante, que no se cierren a un tipo de inversión. Si van a invertir en empresas de Chile, bien, excelente, pero no se cierren a otro tipo de inversiones, porque ya está comprobado que si nos vamos por Chile vamos a tener un rendimiento por dividendo bueno, pero vamos a tener un dividendo, o sea, un crecimiento bastante pequeño en nuestra valorización. Si nos vamos por una cartera mixta, que es la segunda opción más atractiva, o sea, considerando dividendos, ¿cierto? Entre Chile y crecimiento de Estados Unidos, ya tendríamos rentabilidades mayores, ¿cierto? Entonces nosotros, en teoría, si nosotros dijéramos, oye, aquí mi patrimonio creció un 180%, pero acá creció un 426%, o sea, el doble y un poco más del doble, ¿ya? Y como les dije, ustedes en un futuro pueden hacer una transición donde empiezan a pasar patrimonio de, de las empresas que tienen, digamos, comprada en Estados Unidos, van tomando utilidades, las venden y se vienen a Chile, a los dividendos. Entonces ya este porcentaje ya sería mucho mayor, ¿ya? Y este también, pues obviamente, este porcentaje, este monto sería mucho mayor. Entonces por eso, muchachos, no se cierren y vean las alternativas que ofrece el mercado, ya. Hay muchas alternativas, así que ese es mi consejo. Y bueno, hasta aquí los dejo. Espero que estén súper bien y nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Ya? Cuídense, ya me tengo que ir a trabajar, hay que cumplir con las labores también. Es que lamentablemente vivimos de un sueldo, así que hay que cumplir. No queda otra opción. Así que eso, chiquillos. Nos vemos en el próximo video.